Bienvenidos a La Caza Gris y hoy estoy encantado de que venga a jugar con nuestra mente Óscar Recio Coll. Él es docente, profe en Asturias Ujú. y bueno, mediante su plataforma y también en el aula promueve iniciativas todas relacionadas con juegos, juegos de mesa y rol. Hoy vamos a centrarnos gran parte del podcast en el rol, cómo es que se lleva una aventura de rol a un aula, cómo se gestiona y demás. Y una parte muy importante, antes de iniciar el podcast, que siempre me encanta de nuestros invitados, es saber cómo es que te dedicas a lo que te dedicas. ¿Por qué iniciaste? ¿Qué fue esa semilla que se plantó ahí, que decidió, bueno, no sé si vocación o lo que sea, que surge y dices tú, bueno, pues voy a dedicarme a A la docencia. docencia? Pues mira, yo me tiré a la docencia, yo intenté entrar en INEF, me preparé un año en las pruebas físicas, etcétera, etcétera, porque yo ya tenía la idea de que la educación física tenía muchas cosas que aportar, no en la vertiente técnico-deportiva, sino en lo que supone la educación a través del movimiento, el del cuerpo, bueno, yo creía en eso y no me gustaba especialmente cómo había vivido yo mi etapa, sobre todo en el instituto, la parte de educación física, por una serie de razones. Y bueno, me encaminé hacia eso. Am, y casualmente, pues me quedé a 0,15 de selectividad de entrar y me planteé entrar en Magisterio de Educación Física. Y lo que iba a ser un pasa, al final me cogí el gusanillo, me entró por ahí y nada, me saqué la titulación de Magisterio con la especialidad de Educación Física, claro, en el año 94. Yo entré en la universidad. Y ahora voy a cumplir 49 el año que viene. Ha llovido un rato. Y, y desde entonces, o sea, también tuve la suerte de tener un grandísimo tutor en primaria y un profesor de literatura en secundaria, junto con un profesor de historia y de historia del arte que me marcaron, que yo dije, estos señores me han dejado una huella, vamos, imborrable, igual que mi profesora de literatura catalana en su momento. Yo soy de las Baleares. Y, y me encaminé por ese lado más convencido por quizá ese aspecto vocacional, que no por todo lo que después me di cuenta de lo que significaba el magisterio. Pero por eso empecé. Casi se podría decir entonces que medio por casualidad, por suerte. No dentro de un orden, porque yo sí quería ser maestro, pero era educación física, de la licenciatura de educación física, pero no me planteé nunca el magisterio en la parte de primaria, hasta que eso sí que fue casi un accidente, y me encantó, me encantó. Está muy bien. Pues para iniciar, entonces, voy a contar una pequeña aventurita, un nada. Eh, Desde hace, no sé, pandemia incluso, uno de mis socios es el juego de rol. Juego a rol habitualmente como ocio y diversión. Desde hace un par de meses me planteé la idea de qué sucedería y qué pasaría si el juego de rol se puede llevar a las aulas, ¿no? Al planteármelo dije, bueno, pues puede ser incluso contenido de calidad para las redes, para Instagram, contenido descargable para otros profes y demás. Y en mi mente fue, ¿y alguien más hizo esto antes? Y ahí fue donde apareciste tú, buscando y chequeando. Incluso un amigo del club de rol me habló de ti. Y dije, vale, entonces, ¿es posible llevarlo a las aulas? Vamos a averiguar cómo. Fue cuando me puse en contacto contigo y hoy vamos a descubrir entonces cómo se puede llevar esos juegos de rol al aula. Porque sí que es verdad que a lo mejor llevar un juego de mesa parece como más sencillo, ¿no? Pero llevar un juego de rol, o sea, no me imagino cómo puede ser llevar una aventura de Cthulhu al aula y con qué objetivos, ¿no? Dos veces, ¿quieres decir? Sí, sí, yo la campaña de Horror on the Orient Express la he utilizado 2 veces, la de La sombra de Saros de Xavier Ugalde 2 veces,
hemos llevado una adaptación de Alice is Missing y otra de Troubleshooters. Y colaboramos con el podcast de Cadena Ser, El Puzzle Voynich. de Shooters, ¿quieres decir? Ese de ahí, ese de ahí. En mi afán de investigación sí que es verdad que busqué documentación. Troubleshooters parece que se adapta bastante bien. Pues Las corrientes hay tiempo también. fliparías con lo de Cthulhu y un tío no Tulu en clase. Yo quiero conocer esa historia, pero antes de aventurarnos ahí, debemos definir qué es el rol. Entiendo que a lo mejor hay gente que no conoce, no asocia lo que es el rol, qué es esto de juegos de rol, dragones, mazmorras, magia. Si sabes acotar, si nos das acotado y una... Yo siempre pongo el mismo ejemplo de nosotros vanagloriamos a jugadores de rol que no saben que lo son, lo que pasa es que les llamamos estrellas de cine. Son gente que durante un rato interpretan a alguien que no son, ¿vale? Donde normalmente para preparar a su personaje estudian un poco la historia del personaje, dónde va a estar, el contexto, se preparan un poquitín qué aficiones puede tener, define un personaje y después lo interpreta durante un rato. Ya está, eso es lo que hacen los actores de cine. A ellos se les paga, nosotros no, jugadores de rol no. Igual que los guionistas, los directores de juego y tal, pero mayormente yo diría que jugar a rol es una afición en la que un grupo de personas se reúnen alrededor de una mesa, virtual o física ya en estos momentos, y en los que, encarnando una serie de personajes, intentan enfrentarse a los desafíos que una aventura les propone. ¿Quién no hubiera querido ser en nuestra generación Indiana Jones? Y en vez de decir, pongo la bolsita, espera, más o menos arena, y la pongo, decir, no, espérate, vamos a hacerlo así. Pues eso es lo que te dan los juegos de rol. Los juegos de rol para mí son, y yo los definiría como la experiencia de narración interactiva más divertida que existe, de manera analógica, porque yo creo que al final el rol, aunque haya una plataforma aquí con Foundry, al final tú necesitas a jugadores al otro lado. Entonces, esa interacción social es necesaria. Entonces yo creo que los juegos de rol los definiríamos como eso, como tener la oportunidad de participar en una aventura, en una narración en la que tú no sabes cuáles son los giros de guión y en los que la aventura se va adaptando o debería adaptarse a tus decisiones. Es un elige tu propia aventura vitaminado. Si lo queremos resumir como muy someramente, también muy groseramente, porque es mucho más que eso. A mí nunca se me dio bien lo de definir, pero sí que lo veo como una película donde tú eres el auténtico protagonista, que vas a establecer límites, vas a tomar decisiones y esas decisiones tienen consecuencias reales, más que... Bueno, por eso la narrativa interactiva. Vamos a poner unas comillas a eso de reales, ¿no? Pero pues... Sí. En la ficción, reales en la ficción. Y entonces, a nivel de aula, ¿qué beneficios le puedes encontrar? ¿Cómo mejora capacidades de los alumnos? Vale, aquí nos metemos en un fregado un poco delicado. No es delicado, es una cuestión de que hay que entender y hay que destruir un poco la percepción generalista del adulto como que jugar es de niños pequeños. ¿Vale? El juego como tal es una situación de aprendizaje en la que se experimenta en una situación de laboratorio donde las consecuencias no van a tener un impacto negativo a medio y largo plazo y ofrece una oportunidad de retroalimentar y aprender. Me refiero. Los ejércitos juegan, se les llama hacer maniobras. ¿Vale? Pero nadie dice que está jugando. Pero es un juego, porque es una simulación de laboratorio en la que se evalúan las acciones y consecuencias de tus actos para poder en una situación que no sea de juego, poder absorberlas y asimilarlas y transferirlas. Los sistemas de sanidad tienen las simulaciones de gestión de catástrofes, donde se simula, se rolea una catástrofe y vemos cómo el sistema gestiona esa catástrofe, qué recursos, qué imprevistos, qué no sé qué, y se ejecutan otras situaciones. Entonces, el juego
per se no es una cuestión infantil, ¿vale? El problema es que los mamíferos en nuestros primeros momentos aprendemos jugando. Mira a cualquier cuadrúpedo, sobre todo a los depredadores, y mira cómo juegan. Basta ver a cachorros de gato, cómo juegan. Esos juegos donde morderse, tal, arañarse, tirarse y tal, que son juegos, están preparando un comportamiento posterior, ¿vale? En el ser humano, lo primero que hacemos es jugar. Jugamos, reaccionamos, aprendemos límites y normas con la interacción social, ¿vale? Entonces, los beneficios o la aplicación de los juegos de rol tiene que ver mucho con la dimensión humana de nuestro alumnado. Hay que pensar que el 95% o el 90% de las situaciones de conflicto de un centro escolar no son académicas. Se producen en los momentos y en los espacios de interacción social. Pasillos y patios, o excursiones o similares, ¿vale? Entonces, los juegos de rol lo que tienen en su haber, reconocido tanto por la etapa de educación infantil, que son los verdaderos garantes de la importancia del juego, como en el área de educación física, porque incluye todos los valores sociales que después necesitamos como ciudadanos, aceptación de límites y normas, consecuencias, nuestro rol y papel en una situación determinada, el trabajo en equipo, el pensamiento estratégico, ¿vale? Aparte de las capacidades físicas, recordemos que educación física es la única asignatura en la que puedes suspender por no cumplir con los valores sociales. Si tú eres un asesino psicópata pero sabes matemáticas, yo te tengo que aprobar matemáticas porque demuestra los conocimientos referidos al área, groseramente hablando, ¿vale? ¿Vale? Nos entendemos, sí. Bueno, pero, a ver, cada vez más las legislaciones incluyen una serie de adscripciones que tienen que ver con las competencias, que tienen que también que ver con el comportamiento hacia el área, ¿de acuerdo? Pero el área de educación física lo tiene per se. O sea, es un identificativo, es un elemento nuclear identificativo del área de educación física, los valores sociales. Porque están dentro del trabajo en equipo, del trabajo por parejas, incluso de las acciones individuales en las que tú retas a ti mismo, conoces tus limitaciones, creas estrategias para, en función de tus capacidades, enfrentarte a un problema. ¿Vale? Los deportes en solitario lo tienen, los de cooperación-oposición, etc. ¿Vale? ¿Qué pasa con los juegos de rol? Los juegos de rol tienen un elemento especialmente importante, que es la interacción social directa. Yo necesito entablar conversación tanto con los personajes no jugadores, con el contexto en el que se desarrollan estos personajes no jugadores, tengo que entenderlo, tengo que entender ese personaje no jugador, en qué contexto está, de qué manera se está relacionando conmigo, cuál es su trasfondo, de dónde viene, qué sabe de mí, qué no sabe de mí, yo cómo me tengo que comportar. Es una cantidad de variables que se entienden de la misma manera fuera de ese entorno. Porque me pasa, no voy a dirigirme a un médico que está operando a mi hijo de una manera, porque yo, si soy su padre, voy a estar con una afectación emocional, mi discurso va a ser diferente, ¿qué tal? Que si soy el policía que va a interrogar al padre porque estaba borracho cuando tenía el accidente con el coche en el que iba su hijo. Ujú. ¿Vale? Pues estas cosas son las que los juegos de rol pueden llegar a explorar. Ahora se les llama soft skills. Eso que cuando Dice que tengo pues cuando vas a una empresa y tal, ¿y usted qué tal trabaja en equipo? Si delante de este problema, ¿usted qué haría? Cuando tal, los soft skills, que son las habilidades sociales básicas, Ujú. es una de esas cosas que están dentro de lo que se llama ahora, tanto ponerle nombres en inglés a las cosas, el team building. Leche, tío, trabajo en equipo, o sea, cómo trabajas con tu grupo, ¿vale? Eso los juegos de rol lo tienen, pero como una seña identificativa, como esta es mi matrícula, o sea, ¿vale? Y una cosa muy importante, que yo creo que es una de las cosas que no se entiende bien de la inclusión de juegos en el aula. La verdadera recompensa de los juegos de rol no es una subida de puntuación, una medalla, un puesto en un ranking. La verdadera recompensa de un juego de rol es la propia experiencia de juego. Eso es lo importante. Eso es lo que yo puedo absorber y trasladar. Ahora, esa experiencia de juego se nutre de elementos lingüísticos, paralingüísticos, contextuales y
toda una mirada de cosas que dentro de un entorno educativo, como es el de un centro escolar, se vertebra a través de las áreas curriculares. Si yo tengo que interpretar a un campesino que está en medio de la invasión napoleónica porque voy a organizar un grupo de resistencia que se va a tirar al monte, oye, pues yo tendré que saber a ver, ¿cómo lo hago? ¿Me puedo llamar Rigoberta Bandini? Pues a lo mejor en la época la cantidad de migración, pues mil detalles que podrían estar ahí. ¿Puedo ser el cardenal Richelieu? Vamos a ver, hablemos de esto. Entonces, todos esos detalles se nutren. Oye, ¿te han envenenado con qué? ¿Pero qué venenos había? ¿Pero había internet? ¿No había internet? ¿Qué plantas eran tóxicas? Oye, es que yo soy bibliotecario, vaya rollo. Pues mira, sin mí no habría Google. Y una serie de cosas. Entonces, los juegos de rol nos ofrecen toda una serie de oportunidades, de recursos y de situaciones problema en las que el participante puede entender de manera directa, porque está en una situación de simulación, lo que significa la acción e inacción frente a un contexto. Y sobre todo, evidenciar, reflexionar las consecuencias. ¿Vale? Sin consecuencias Más reales. Claro, ¿cuál es el problema? Vale. Un poco de verborrea, ¿vale? El problema de todos los sistemas que se basan en la aplicación de juegos es que lo que pretenden, en el fondo, es la modificación de conducta del usuario. ¿A qué me refiero con modificación de conducta del usuario? Imagínate que yo veo un obstáculo, ¿vale? Los juegos, voy a simplificar, un fisioterapeuta o cuando vas a la psicóloga, ¿vale? Lo que te están dando es herramientas sobre algo en lo que tú estás inseguro, tienes una lesión o quieres mejorar porque has detectado un problema, ¿correcto? Pero el objetivo, tanto de un buen fisioterapeuta como de una psicóloga, es desaparecer. Es darte las herramientas suficientes para que seas autónomo y que cuando te enfrentes a situaciones en las que potencialmente podrías volver a experimentar ese tipo de dificultades, poder tirar de las herramientas adquiridas y sobrepasar ese obstáculo, ¿correcto? ¿Qué pasa en las situaciones de juego? Las situaciones de juego lo que tiene que haber es una acción-reacción-transferencia, como bien describía Inma Marín, una de las referentes dentro del mundo del juego a nivel nacional e internacional ahora mismo, y desde hace muchísimo tiempo, donde la acción de juego, la reacción sobre el juego y la transferencia de lo vivido en el juego pueden tener su eco más allá de la situación lúdica. Véase. Un ejemplo muy burdo, ¿vale? Si tú juegas durante 50 o 60 partidas al parchís, los cálculos en base 6 del dado los vas a tener a un nivel semiautomático. Y las sumas sobre 10 y 20 es probable que también. De hecho, vas a saber leer el tablero y cuando alguien diga, necesito un 3, tú sepas leer el 3 en virtud del jugador que lo ha dicho, ¿para qué? Y lo has hecho por sobreexposición, práctica continuada, ensayo-error, etcétera, 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 ¿vale? Pero ahora tú imagínate que ese mismo conocimiento experiencial que has tenido, tú trabajas en un supermercado, en algo donde las operaciones matemáticas rápidas de cálculo mental pueden suponer que un cliente que te está pidiendo en una prenda, oiga, ¿y esto cuánto me sale el descuento? Si tú le dices, espera un momento que se lo miro en la máquina, pero si se lo das en el momento, estoy poniendo una situación en, Sí. Pues esto es una de las cosas que es una transferencia. Entonces yo lo que quiero es que todos esos conocimientos, esas destrezas, esos comportamientos que tú has adquirido, que has desarrollado, que has experimentado, que has vivenciado en una situación lúdica, yo como docente, mi trabajo es decirte, párate un momento, ¿y esto? Mira aquí, o mira allí, ¿te has dado cuenta que? ¿Vale? Esto es lo que podemos llegar a hacer con los juegos. Este es el trabajo del docente en la aplicación de juegos. Es la acción, la reacción y la transferencia fuera de ese círculo mágico que significa el juego en ese momento. No sé si he contestado más o menos. Por supuestísimo. No sé si esa transferencia se da de forma innata o tienes que hacer un ejercicio expreso de... Muy buena pregunta. Normalmente va a depender siempre de la edad y del tipo de juego. Te pongo un ejemplo. Si yo juego al The Island, al juego de tablero de The Island, no sé si lo conoces, donde una isla se va hundiendo y tú tienes mal. El The Island yo lo he utilizado
para explicar los accidentes geográficos costeros, ¿vale? Las curvas de nivel, porque las losetas tienen diferentes grosores, ¿vale? Matemáticas y población. Además de cálculo de rutas. Claro, eso es muy evidente la transferencia. Es muy evidente, o sea, porque está ahí. Entonces, mi trabajo es, oye, ¿pero esto existe en nuestro día a día? ¿Hay islas? ¿Hay cabos? ¿Hay bahías? ¿Hay diferentes tal? ¿Dónde viviríais vosotros? ¿Más cerca de la playa? ¿En las montañas? ¿Dónde cuesta más el pescado? Hombre, en la montaña, porque si no hay... Estas reflexiones son muy fáciles, ¿vale? Incluso algunas son casi innatas. Claro, si yo en un juego de rol, como en el Alice is Missing, pongo una situación en la que son exalumnos de un instituto que se reencuentran 10 años después, rememorando el último año en el que desapareció una compañera suya, con alumnos de quinto de primaria, y lo primero que hace un personaje es acercarse a otro exalumno y preguntarle por la niña desaparecida, hombre, el PNJ va a reaccionar diciéndole, si tú y yo no nos llevamos ni bien, pero ¿quién eres tú? Déjame en paz. Y entonces te paras y entonces es ahí cuando tú tienes que guiar y decir, oye, te acabas de acercar a una persona que hace 10 años que no ves, que sabes que era el exnovio de la niña desaparecida, de la chica desaparecida, y sin mediar nada, ni un acercamiento, coges y le abres la puerta al momento más traumático de su vida de hace 10 años. ¿Cómo crees que va a reaccionar? Y el otro hace así. Ah, claro. Resultado, a lo largo de las partidas, de las sesiones, este jugador dijo, voy a ver al PNJ aquel. Y yo, ¿eh? Dice, pero voy con una caja de bombones. Y yo, digo, vale. Llamo a la puerta, ¿vale? Te abre. Y él interpretó, además como él interpretaba a un ex militar, fue vestido de uniforme, se presentó, se disculpó, le trajo una caja de bombones, y como vio a sus críos y tal y cual, saludó a los niños, tal, y se iba, solo iba a disculparse. ¿Qué hizo el PNJ? Paró, le dijo, mira, pasa. Le hizo pasar a la casa, él estuvo jugando con los niños, y aquel PNJ reaccionó a la disculpa porque él mismo había dicho, y además le dijo, mira, me comporté como un tonto, no tenía que haber dicho esto, solo pensaba en esto, esto y esto, y no te merecías que te hablara así, lo siento mucho, y esto es para que disculparme. Pues ese PNJ reaccionó de esa manera, y él, ¿qué fue la transferencia? La transferencia de haberse dado cuenta que no se pueden hacer así las cosas. Estas pequeñas cositas, dependiendo de la edad, del juego y de qué quiera, pueden tener esta transferencia guiada, o lanzas una pregunta al aire y hay una reflexión grupal. También, depende. En cada palabra que dices, solo pienso una cosa, empatía. Tú estás trabajando constantemente empatía, ponerte en el lugar de otras personas, cómo se sienten. O sea, desde el principio, cuando hablabas de todas estas habilidades que desarrollas con el juego, decía, me falta también la empatía, porque sí que lo haces, ¿no? A ver, yo creo que una de las cosas más importantes que se hacen, sobre todo en la creación de personajes, porque yo la hago abierta, ¿vale? Yo tengo muchos truquitos, tengo muchas trampas para hacer esto, pero yo normalmente doy tantos personajes como alumnos tengo en clase. O sea, estoy jugando con 23, 25 personajes a la vez. Perdona que te corte, para hacerme una idea de cómo lo haces, ¿no? Tú eres Game Master, tú eres el que dirige la aventura, sí. Sí, sí. Que sean otros alumnos, no No, lo no has están hecho alguna preparados. vez, no. En las edades de primaria en las que estoy, requiere un control de la mecánica y la narrativa muy claro. Entonces, si, por ejemplo, tuviera alumnos de cuarto y lo hacen conmigo cuarto y quinto, por ejemplo, y yo pudiera estar un tercer año con ellos, esto ya podríamos hacerlo, por ejemplo, en pequeño grupo, pero no en gran grupo. No en gran grupo. Yo necesito que ellos, hay gente que tiene una creatividad y una capacidad y unas destrezas sociales muy particulares, que yo creo que podrán llegar a desarrollarlo. El problema es que en un gran grupo la figura de autoridad puede, si se transfiere a otro alumno, crear una cierta resistencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que le dejes el protagonismo un día y digas, venga, hoy explícame qué hace tu grupo de investigadores, que es decir que él dirige la aventura, porque entonces va a pasar
que alguien va a señalar que esa tirada está favorecida, que esa solución está mediada, qué tal. Entonces, en cambio, con el docente la imparcialidad es muy evidente. ¿Vale? Por eso normalmente no suelo dejar que los alumnos lo lleven. Sí, perdona, te corté. Estabas diciendo que creabas 20 Sí, a ver, jugadores. están en un momento en el que ellos tienen que sentirse protagonistas. Yo las 2 experiencias que he tenido de interpretación de personajes en grupo han sido un desastre y un fracaso tan absoluto que dije nunca más. Nunca más, porque no saben llegar a acuerdos de manera eficiente en el tiempo que tenemos. Pero sí que son capaces de respetar que otro con un personaje propio tome una decisión, se equivoque y lo que haga falta. Pero esa necesidad de decisión nuclear que requiere de un trabajo cooperativo previo, de una enseñanza tal, no sé qué, en las experiencias que yo he tenido, desgraciadamente, no han llegado a buen término. Mientras que esa personalización, ese momento en el que saben que se van a sentir protagonistas, sí. Yo hago trampa. ¿Cómo lo hago? Normalmente censuro las profesiones. Censuro las profesiones. De tal manera que las profesiones que puedan tener un impacto en violencia, en estereotipos y en tal, no tengan un papel preponderante en la aventura y no las pueda escoger todo el mundo. Véase, si tengo 25 alumnos, solo pongo un policía y un detective privado. Uh-huh. De tal manera que no va a haber una sensación de violencia. Que si pongo guerreros 8, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, siempre intento ponerlos en un contexto donde el nivel de flipe sea muy controlable. Por eso me encanta hacer momentos históricamente y cronológicamente lejanos a los que viven. 1920, 1935, la época victoriana, 1960, no tienen referentes que hayan vivido. Y no hay criaturas fantásticas de primeras. Entonces, su nivel de hype y de fliparse está muy controlado. Y como yo preparo las profesiones, yo tengo muy claro que la aventura que les voy a proponer, todo el mundo va a brillar en algún momento, todo el mundo va a ser protagonista. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a reconocer que las habilidades de otro son más necesarias y más efectivas que las de, a lo mejor, él mismo o ella misma. Y eso es muy importante en una aventura. De tal manera que el foco puede ir variando, bailando, y ellos mismos aprenden no, yo esto no lo sé hacer, pero lo sabes hacer tú. Oye, vente con mi grupo, ¿qué tal? Que vamos a hacer esto. Uh-huh. Así que, bueno, más o menos esa es una de las cosas que yo creo que sí que es importante. Conforme hablabas, una de las aventuras que me planteaba crear antes de que iniciar todo este proceso de podcast que hablábamos antes, era como una pequeña aventura acerca de Darwin, cómo viajó a las Islas Galápagos, y ahí me encontraba con muchísimos problemas. Por un lado, este que me acabas de resolver, que era, claro, ¿cómo escojo al jugador Game Master? ¿Cómo hago para que en el aula... porque mi idea era crear pequeños grupos de cuatro jugadores con un Game Master, o sea, grupos totales de 5. Esa era mi idea inicial. Claro, surgían problemas. Uno de ellos era cómo le explico a este Game Master todo ese mundo, todo lo que hizo Darwin. Claro, tiene que tener muchísimo conocimiento de antes, que se va a perder, ¿no? Y no ha funcionado. No me planteaba este dilema que tú has visto. Eso se podría hacer o con una baraja de cartas donde hay microescenas en las que todo el mundo tiene que tomar una decisión, y es, si una carta, llegas a las Islas Galápagos, si entre los personajes de tu grupo hay 2 marineros y un no sé qué, puedes sumar +5 a la carta, y entonces vas a buscar otra. O un mini libro de Elige tu propia aventura. Así sí que se puede hacer, porque la misma aventura se vive en 4 grupos, uno es el lector y los demás toman decisiones. Y ahí no hay una gran mecánica, no hay una complicación mecánica, no hay una complicación narrativa, y tú puedes crear pequeños personajes donde cada vez que tengan que tomar una decisión, hacer una modificación muy básica. Si en tu grupo habéis elegido y hay un marinero, un tal y un no sé qué,
vas a esta página. Si en tu grupo hay menos de 2 marinos, vas a esta página. Si, cositas así. Sí, sí. Y eso es mucho más asequible en pequeño grupo. Porque al final todos quieren vivir la misma experiencia. Claro, en mi mente era crear como 5 aventuras para dividir a los 5 niños. O sea, el planteamiento inicial, pues Darwin, Rosalind Franklin, bueno, lo que fuera, ¿no? Para llevar también conocimientos académicos un poco al aula. Pero ya digo, no me funcionaban todo lo bien que desearía, todo lo bien que quería. Y entiendo muy bien el porqué. Para los juegos de rol, para llevar un juego de rol al aula, tiene que haber experiencia de juego. O sea, o sea, que un docente se plantee llevar un juego al aula sin él tener experiencia de juego es la profecía de un desastre. Es la profecía de un desastre porque es como creer que por llevar un juego van a aprender. No, todos los juegos son educativos. Todos, absolutamente todos. En todos los juegos tú aprendes. Te educas en algo. En las reglas, en el tal, en la nomenclatura, en cómo me relaciono, en todos los juegos. Pero es que llevar un juego a un aula, tú lo llevas con un objetivo. Tú tienes que llevar un qué, por qué, para qué y consecuencias. No es solo el momento lúdico, que el juego tiene esa dimensión catártica de pasárselo bien, que es lo que tiene, que es uno de los enganches de los juegos, que es lúdico, y el pasarlo bien, ¿vale? Y el disfrutar de la experiencia de juego. Por ganar, por perder, por participar, por asociarme, por no sé qué, por venga, vamos a jugar otra. Pero en el aula hay una responsabilidad del docente. La responsabilidad del docente es: ¿yo qué quiero trabajar con esto? ¿Para qué me llevo esto? Y el segundo error del docente es creer que se tiene que o que se puede jugar al juego como dice el juego en mi aula. No, perdona. No va a suceder. Tú tienes que adaptar el juego a las características de tu grupo. Y eso significa que a veces no juegas siquiera, sino que utilizas elementos de ese juego de mesa, de ese videojuego, de eso que sea, para darle un twist, darle un girito importante a la implicación de tu alumnado. Porque al final lo que queremos es atención, interés y motivación. Entonces, yo necesito que al menos 2 de esas 3 patas estén presentes. Los juegos son una buena herramienta, una de las tantas que hay. Entonces, eso es que es importante, pero hay que llevar el juego con un objetivo concreto. Si no, es un desastre, es una profecía autocumplida. Nos perdemos, sí. ¿Tú notas diferencias? No sé si al inicio de tu carrera en el aula, en primaria sobre todo, trabajabas con libros de texto o siempre tiraste un poco hacia elementos lúdicos. ¿No te presencia de esa gamificación o no? Vale, ¿el problema cuál es? Yo soy muy mala persona porque yo tuve muy mala experiencia. ¿En sentido? ¿A qué me refiero? Yo aprendí mucho inglés porque mi hermano no me dejó jugar. Mi hermano jugaba con unos colegas suyos. Yo le debo todo lo que soy en el mundo lúdico a mi hermano porque fue el que abrió la puerta. Y yo ya crucé ese umbral porque él me invitó. Y él me dijo: hasta que no te sepas las reglas no puedes jugar. Eso no se lo puedes decir a un hermano pequeño. Porque lo que estás provocando es una máquina de aprender. ¿Vale? Es como cuando me decía: no leas este libro que no estás preparado. Yo que iba, cogía el libro de Edgar Allan Poe y me lo leía a escondidas. O Ray Bradbury, ¿vale? Pues eso fue lo que provocó. Provocó que yo aprendiera inglés. ¿Por qué? Porque quería jugar. ¿Las ¿Qué pasó? instrucciones estaban en inglés entonces? Efectivamente. Me convertí en una máquina de preguntar, de buscar, de todo. Y al final, después de un interrogatorio de 45 minutos, un amigo de mi hermano le puso la mano en el hombro y dijo: déjale, Sergi, porque sabe jugar. Entonces, no pude jugar. Pero a lo que me refiero, los libros de texto son una herramienta. No son un objetivo de aprendizaje. No ponen ninguna ley que haya que acabar ningún libro. Ni que el libro me asegure que vaya a aprender. No lo pone en ninguna ley, en ninguna. En ninguna. El libro de texto es un diccionario, una referencia, una herramienta. Entonces, ¿yo qué hago? Yo soy muy mala persona. Yo convierto al libro de texto en una herramienta. Entonces, por ejemplo, tercero de primaria, año de la pandemia, primer año mi año de funcionario en prácticas, después de ya llevar un rato trabajando bastante de profe, yo hacía pruebas con el libro de texto delante.
¿Pero qué hacía? Un tipo de pruebas Pruebas donde no... ¿te refieres? Sí, pero pruebas, incluso una pequeña comprensión lectora o en lo que sea, con los libros delante, con el diccionario, con lo que quisieran, todo lo que quisieran. Pero el tipo de preguntas o retos que les proponían era imposible que fueran de copiar y pegar. Yo siempre les ponía a mis alumnos el mismo ejemplo. Si os coméis una hamburguesa, sale de la misma manera que ha entrado. Y todos, no, profe. Digo, pues la información lo mismo. La información no puede entrar y salir de la misma manera, excepto los datos. Los datos concretos sí, fechas, algoritmos clásicos, eso sí, porque es entrar y salir, porque es una cosita pequeñita, no me va, una digestión ligera, entra y sale como entra, perfecto. Pero en cosas como interpretar, aplicar, reconocer, profe, es que no sale. Digo, si te lo encuentro, ¿qué me das? Lo que quieras. Lo que yo quiera, sí. Mira en este párrafo, yo creo que sale ahí. Lo leían. No lo encontraban. ¿Eso qué significa? Tengo que trabajar la comprensión lectora. Hay que trabajar verbos, hay que trabajar adjetivos, hay que trabajar sustantivos para que ellos sepan entender lo que leen. ¿Y eso cómo se hace? Leyendo. Podemos buscar muchas cosas. Un texto para leer depende. Si me tengo que basar en los intereses y motivaciones de mi alumnado, es probable que si les presento algo basado en sus intereses y motivaciones tengan muchas más ganas de leer y de comprender. No es normal que un niño se sepa 70 Pokémon, todas sus evoluciones y poderes, ¿vale? Y que otro Y lo recuerdo hasta adulto. y otros conocimientos que son igualmente mecánicos, porque eso es una seriación, una categorización de información. O sea, tampoco, los Pokémon, agua, o sea, vamos a ver, es categorizar la información y relacionar la información por sus aspectos. Que, vamos, esto no se hace en el cole nunca, para nada. No se realice esa misma aplicación en otro contexto. Hay una variable motivacional. Ojo, yo no soy el club de la comedia. Yo no estoy aquí para hacer un circo ni de divertir a mis niños. Mi trabajo es evidenciarles que ese conocimiento es útil, pero no un utilitarismo, como bien comentaba el otro día en redes y discutía en redes, a nivel americano, ¿vale? El utilitarismo de, tiene que servir para... No, el conocimiento también es un objetivo en sí mismo, ¿vale? Pero es mucho más complejo que un niño de primaria atienda al máximo común divisor y al mínimo común múltiplo si no le demuestro que existe en la vida. ¿Por qué? ¿Qué tal el máximo común divisor en IKEA? A tope, ¿no? Sí, no sé. Pues sí, vamos. El mínimo común múltiplo, cuando vas a Mercadona, vamos todos los días, ¿a que sí? Sí. A que estás viendo la tele y de repente dices, ¡guau! Ese predicativo me ha puesto palote, ¿a que no? No, Jamás. claro. Pero si yo te digo que el máximo común divisor regula las pantallas y el número de píxeles que existen, y que si falla un píxel, ¿qué le pasa a la pantalla? Y tú me dices, se pixela. O sea que todas las partes de tu pantalla tienen que tener el mismo número de píxeles. Bienvenido al máximo común divisor, gracias por participar. O que el mínimo común múltiplo es uno de los cálculos básicos para calcular la frecuencia de los autobuses o del metro, o que la aplicación de los polígonos regulares o irregulares es cómo se diseñan sobre los mapas las líneas de autobuses para diseñar los recorridos. De repente, yo lo que consigo es que el alumno, le pueda gustar o no, no puede decir que no se usa. Yo lo que quiero es transformar el conocimiento en innegable. En innegable. Y que tú digas, gracias a esto tú tienes Pokémon Go. ¿Cómo? Si en las matemáticas no tienes Pokémon Go. ¿Por qué? Porque los algoritmos de posicionamiento GPS es una operación matemática. Y tú digas. Entonces yo me adapto a la necesidad donde el conocimiento que yo quiero impartir tenga un impacto. No un solo aprobar, sino a posteriori. Ese conocimiento básico va a construir otro y otro y otro. Son como las capas de una cebolla. ¿Vale? ¿Que hay que aprender porque lo digo yo y porque lo dice el currículum? Sí, pero. Sí, pero. Yo soy de los de sí, pero. ¿Por qué? Porque yo creo que es mucho más fácil que un alumno que está en mi aula, mediante la ejemplificación, pueda eliminar las dudas que alberga de ¿para qué hago esto? Sí que te lo plantea muchas veces, ¿eh? Y es bueno. Fíjate.
Que cuando salgo al recreo no visualizo nada de lo que me estás contando aquí. Estoy aquí encerrado, obligado. ¿Para? Ahí está, ahí está. Yo lo pregunto todos los años, ¿para qué sirve el cole? Yo lo pregunto siempre. Y yo dejo que, de todo, de todo. Yo, por ejemplo, siempre digo, ¿para qué sirve la lectoescritura? Y ellos, para aprender, para probar. Digo, mira, durante siglos había gente que no leía ni escribía y vivían, ¿eh? No, nadie se ha muerto por no leer y escribir. ¡Ostras! Tal, no sé qué. Entonces, para que no te engañen, venga, va. Y yo siempre digo lo mismo, leer y escribir sirve para hablar con los muertos. Y todos se quedan. Ponen los ojos como platos. Y digo, es el mayor ejercicio de nigromancia que existe. Porque mira, yo tengo cartas de mis abuelos y oigo sus voces cuando unas letras, unas manchas de tinta en un papel me las devuelven. Y se quedan así. Digo, ¿o no? Y se quedan así y dicen, ah, claro, a un niño pequeño le puedes decir una fantasía como esta, ¿vale? A los mayores, a medida que van subiendo, ¿dónde está la expresión escrita? ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué no se utiliza? La permanencia, lo efímero de lo oral, mientras cosas que están ahí. Y el aspecto emocional de la lectoescritura lo tienen gente que sobre todo ha vivido situaciones conflictivas o delicadas en su vida y lo entienden. Es como la poesía. La poesía no sirve. ¿Para qué me tengo que estudiar Garcilaso? Mira, ¿qué tal Rosalía? ¿Bien? ¿Sí? Déjame una canción de Rosalía. ¿De qué va esta canción? De esto. ¿Me puedes decir 3 momentos donde lo diga? Ajá, aquí, aquí, aquí. Oye, en esta frase, ¿por qué? Porque dice que, pero ¿qué dice? Buah, que con su novio fatal. Y digo, ¿por qué? Dice, porque está despechada. ¿Y qué es despechar? Sí. Un verbo. Que dices que sin ese verbo no entiendo. Entonces, es demostrarles que su hoy, su realidad, no ha aparecido por ciencia infusa. Que existe porque alguien y hubo algo, un tronco, una raíz en la que alimenta el hip hop de ahora y el reggaetón tiene otras bases. Y que la poesía es una parte humana, la matemática es una parte necesaria y que todo lo que se enseña en el colegio y en lo que es el proceso de formación de los 6 a los 16 está en la vida. Está en la vida. Problema. Los maestros en general repetimos el modelo al que hemos sobrevivido como alumnos. Y muchas veces lo validamos. Sin darnos cuenta de qué pensaría como alumno del profesor que tengo delante. ¿Sabes el problema? Muchas veces cuando planteo cuestiones como las que estás planteando tú, la respuesta bueno, una profe familiar que tengo, es una profe muy directa, que tiene una manera de dar clase estupenda, maravillosa, pero muy contraria a lo que yo creo y a cómo yo lo haría, que es muy buena. Trabaja muchísimo y sus alumnos salen adelante de forma maravillosa. Eso es lo importante. Y cuando le planteo, ¿pero por qué no haces esto a lo mejor así y demás? Me dice, falta de tiempo. Yo, lo que tú hablabas hace un ratito tengo unos objetivos que cumplir, tengo un libro que terminar, ella lo plantea así y bueno, resulta bien. Y a mayores de todo esto, ella lo que me dice es, o sea, a mí me educaron así y no salí tan mal tampoco, ¿no? Ya, pero esa validación del modelo no es buena. En el sentido de decir, bueno, a mí me dieron de palos, me dieron con la zapatilla en el culo y tampoco salió tan mal. Pero es que tu experiencia individual no puede validar la generalizada. Y yo lo he oído como maestro, pues si yo lo hice así y me saqué una carrera, pues ¿por qué no va a ser bueno? Pues porque no tiene por qué ser bueno su modelo de supervivencia. ¿Todos queremos el sistema de aprendizaje del Lazarillo, de Tormes? Yo no lo quiero. No quiero aprender a hostias, ni a que me peguen y tal. ¿Que nos tenemos que equivocar? Por supuesto. Pero validar que tu experiencia y tus vivencias validan tu manera de enseñar a todos. Yo he tenido que abandonar proyectos con uso de juegos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no era lo que necesitaba mi clase.
No lo era. ¿Qué alternativas buscaste? A ver, este es un problema. Yo no doy clase para estar cómodo. Yo no doy clase para estar cómodo. Yo doy clase para intentar estar lo más ágilmente posible en mi clase. Que ahí dirán, Óscar, es que estás diciendo que al final quieres estar cómodo. No, yo lo que quiero es que mi clase avance. Entonces, mi clase tiene unas necesidades. Yo tengo que evaluar y diagnosticar cuál es la mejor manera de enfrentarme a ellas. ¿De verdad alguien cree que niños de 6 años pueden pasar 5 horas al día con el culo pegado a una silla y disfrutar de ello? Pues en mi clase funciona. Pues felicidades. En mi clase no. ¿De verdad tú como adolescente 5 horas con alguien dándote la chapa sin integrarte, sin motivarte, sin hacer que intentes interaccionar, crees que va a ser una buena experiencia formativa? No sé. Entonces, yo sé lo que viví, ¿eh? Y a ver, yo viví el traga vomita en un examen como muchos de nosotros, creo yo, ¿eh? Como muchos todos. Bueno, ¿eso quiere decir que era un buen sistema? Pues no lo sé, no lo sé. Ojo, yo no demonizo la memoria. La memoria es un músculo vital. Vital, porque la memoria produce automatismos. La integración memorística de ciertas cosas, de habilidades, de destrezas, de comportamientos, produce una manera de conseguir un comportamiento automático. Véase, por ejemplo, los servicios sanitarios. Lo llevan tan machacado, tan preparado, que no tienen ni que pensar muchas veces las acciones que están para salvar una vida. Policías, bomberos, ¿vale? En ámbito lingüístico, sobre todo en lenguas extranjeras, es más fácil aprender steak, es más fácil aprender a decir steak que describir lo que es en inglés. Porque la cantidad de palabras que tienes que utilizar para el mismo concepto es absolutamente inútil, porque no las tienes. Entonces, la memoria tiene muchas referencias necesarias y es vital aprender a usarla. Y la memoria requiere un entrenamiento, un trabajo constante, porque la mecanización y la repetición produce automatismos. Y ese automatismo, ese comportamiento inconsciente, es lo que pasa cuando conducimos. Sobreexposición, práctica continuada, y ya al final no pienso ni en poner el pie en el embrague, ni el cambio de lo hago automático. Sí, eso es memoria. ¿Cuál es el problema? Cuando la memoria no tiene un objetivo. O no soy capaz de verlo. Porque no me lo evidencia. Entonces me dicen, bueno, pues yo tampoco he salido tan mal. Y yo te diré, pues vale, tú. Pero yo a lo mejor tengo un par de alumnos en los últimos 25 años, un par, que ese modelo no solo no les servía, sino que les lastraba, les dejaba atrás y encima hacían que perdieran cualquier objetivo, motivación o interés por el trabajo académico. Ante lo cual los estaba condenando ¿a qué? A fracasar. Nada menos. Y es verdad, no tenemos tiempo. Tenemos unos tiempos muy apretados. Tenemos 25 horas lectivas de estar en clase, de dar clase, de estar con los críos, de intentar tal. Claro, pero esto es como el amor. Una cosa no pasa si dos no quieren. Si yo te quiero enseñar y tú no quieres aprender, no va a suceder. ¿Vale? Si tú quieres aprender y yo no te quiero enseñar, no va a suceder. ¿Cuál es el problema? Que haya enseñanza no significa que haya aprendizaje. Esto es un problema. Sí, todo esto... Filosofía ahora. No, para nada. Derivado de ¿te funcionó? O sea, ¿qué funcionaba mejor? Era la pregunta inicial, que nos quedamos Pues mira, un poquito atrás. bueno, Y me funcionó, has respondido aquí al final, ¿no? la experiencia. Lo que sí me ha funcionado en clase es que los juegos de rol en concreto te evidencian el qué, por qué, para qué y consecuencias constantemente. Constantemente. Esto es lo que pasa muchas veces cuando preguntas a compañeros míos de gremio si sus clases saben para qué están haciendo eso de sus áreas en clase. Y ellos te contestan que muchas veces ni siquiera ellos, es que lo pone el currículum. Ya me parece muy bien, claro, es que la ley hay que cumplirla. Pero la diferencia entre un juego y un profesor es que un juego te dice qué, por qué, para qué y consecuencias desde el minuto cero, y a veces los docentes no. Repetimos el modelo, lo que te decía tu compañera, repetimos el modelo,
Y muy bien, pero yo con el alumnado que he tenido, no te voy a decir un 100%, esto sería una mentira como unas catedrales, me podrías llamar Pinocho. No, es un 100%, pero mi acompañamiento es que ellos entienden perfectamente dentro de las situaciones de rol qué, por qué, para qué consecuencias, y eso sí que tiene una transferencia. Porque yo intento que todo lo que han vivido en las situaciones de rol cuando estamos fuera, decir, mira esto, ostras, mira esto, ostras. Por ejemplo, el Silent Falls. El pueblo de Silent Falls había sufrido una recesión por el cierre de una mina. La gente del pueblo se había tenido que vivir fuera, encontrar trabajos diferentes, abandonar el sitio donde vivían, algún padre se había ido a otra ciudad a trabajar y volvía a los fines de semana, tal. Claro, esto, donde yo vivo ahora en Asturias, ha sido una realidad histórica. Entonces era muy fácil hacer esa transferencia, que hubiera tal. ¿Qué pasa si la mina cierra? Los sueldos, tal, no sé qué. Oye, pues estamos estudiando los sectores económicos, los sectores productivos, primario, secundario y terciario. Oye, ¿y si esto qué pasa? ¿Qué pasa en el primario y secundario? Iba haciendo ese paralelismo constante entre el entorno narrativo y el entorno no narrativo formal y académico. Entonces, claro, ahí el puente depende de que yo cumpla con mi trabajo, de conectar. Pero ellos entendían mucho mejor muchas veces ese entorno formativo que viene en esa cajita que si no hubieran tenido la experiencia narrativa. Em, Tenía pensado preguntarte qué dificultades has tenido, pero creo, o sea, ya Todas, no, las he tenido todas. Todas, las que te imaginas, todas. me has contestado muy bien cuando decías que si no me funciona, cancelo y a otra cosa. No, es que claro, a ver, que me guste a mí no quiere decir que sea bueno para mi clase. A ver, esto es así. Yo creo mucho en lo que hago y creo que estoy muy preparado para lo que hago. Pero si no funciona, esto es como pegarte contra la pared y querer atravesarla. Es que yo quiero atravesar por aquí. No le eché, abre la puerta y ve por otro camino. Pues yo he tenido momentos en los que he tenido que abandonar proyectos. ¿Por qué? Porque no era bueno para mi clase. No estaban preparados, no tenían las habilidades, no tenían una retroalimentación adecuada. No, entonces hay que abandonar. Porque lo primero son ellos, no es que yo, no lo que me viene bien a mí. Que a lo mejor me venía bien a mí por otras cosas. Pero no es lo que necesitaba mi clase. Y como no es lo que necesitaba mi clase, es como tú tienes una úlcera de estómago y yo te doy un medicamento porque como yo... No, si no es la medicación adecuada, no te la tengo que dar. Pues esto lo mismo. Pero dificultades, familias. Familias con cosas como la que tú me has dicho. Es que yo... Bueno, es que usted a lo mejor no es docente y yo sí. Entonces yo cojo el currículum y le digo, miren, Me parece muy absurdo que tengamos que recurrir a ese argumento, del de no eres docente y yo sí. Es un invento. constante. Los médicos no tienen que hacerlo. Bueno, hay gente que todavía, sabe más que el médico. ¿Vale? El cuñadismo y el síndrome de Dunning-Kruger están ahí. ¿Cuál es el problema? Normalmente en primaria el grueso de las familias se siente en control del currículum, de los contenidos que trabajamos. De repente llega a la secundaria y hay un silencio espectacular, porque hace más tiempo que lo pasaron. ¿Vale? Como en primaria son conocimientos básicos, más, ¿vale? Pero no. Entonces, ¿qué pasa? Yo he tenido, ¿por qué no usáis el libro? Es que lo hemos pagado. Bueno, señora, yo llegué de interino y yo tengo la capacidad de decidir si ese material me es útil, no me es útil, me sirve o no me sirve. ¿Vale? Hasta que le demuestro que con un juego... Es que mi niña dice que está jugando y no están utilizando el Student's Book. Siéntese, señora. Mire, en este juego, juegue conmigo. No, porque juegue conmigo. A lo mejor no está haciendo un juego de gramática que de repente yo le he cogido a esa persona y le he dicho, mire, estamos en el primer trimestre, sí, usted espera que hagamos en la unidad 1, 2 y 3 en este trimestre, ¿verdad? Porque fue lo que usted vivió. Mire, ¿puede por favor mirar la página Jozroncio y mirar la unidad 6? Sí. ¿Qué pone ahí? Sí. ¿Qué pone el juego? Ah, vaya. Digo, ajá. Y así te puedo contar una retahíla de anécdotas y de obstáculos enormes. Pero siempre que pongo el currículum delante, es mi trabajo. Yo tengo que saber identificar el currículum, todos los contenidos que están dentro de mi legislación en un material. Y que ese material es bueno.
para que mi alumnado trabaje esas cosas. Pero eso es otro trabajo mío, porque mi profesión requiere eso. Pero obstáculos hasta la saciedad. Y Hasta la añadir saciedad. todas las competencias transversales que conlleva. Son parte del currículum. Sí. Y tantas veces. Bueno, estamos casi llegando al final. Bueno, No. tira un poquito más si quieres. Tú dale. ¿Te apetece una aventurita? Tírame otra pregunta. Inspírame más. ¿Quieres más preguntas? Yo quiero más preguntas. Bueno, entonces vamos a lo práctico. ¿Cómo adaptar una aventura? Una aventura densa, un Cthulhu quizá. ¿Cómo adaptar ese Cthulhu al aula? Dame detalles. Quiero hacer, no conozco nada al respecto. Mira, quiero adaptar una aventura. ¿Dónde empiezo? Yo te voy a citar las dos que he utilizado más extensivamente, que son La sombra de Saros, de Xavier Ugalde, y Horror en el Oriente Express, ¿vale? Han sido 4 años en total, 2 años de un proyecto y 2 años de otro. Entonces, lo primero, haber jugado, mogollón. Porque si no lo has jugado, y si no lo has jugado, olvídalo. O sea, tarjeta X, no lo hagas. No lo hagas, ¿vale? Entonces, lo primero. Todo esto antes de llevarlo al aula, ¿vale? Lo primero, vale, la he jugado, me la sé, me la he dirigido, la he jugado 3 veces, o sea, tengo experiencia narrativa en ella, ¿vale? Muy bien. Segundo, vale, yo soy docente, muy bien. Dentro de todo lo que tengo en la aventura, de mi área, si yo soy docente de inglés, ¿qué puedo aprovechar? ¿Dónde está el área de lengua extranjera en la aventura? Pues mira, en las sesiones de rol, expresión oral, todos los handouts los puedo dar en inglés. Puedo hacer algún listening. Puedo hacer una guía de una ciudad en inglés, porque todos los mapas están en inglés. Y entonces vas eligiendo esos materiales, esos momentos de la aventura. Vale, perfecto. Ya tengo el entorno narrativo, ya tengo una serie de reflejos dentro de mi área. Ya le digo, vale, ¿y ahora cómo lo pongo en marcha? Muy bien. Creación de personajes. El sistema es muy denso. Voy a intentar agilizarlo, no agilizarlo, pulirlo, no pulirlo, uno que sea más asequible, más sencillo. ¿Vale? ¿Cuál es mi objetivo? Mejorar las competencias de comunicación oral y de comprensión oral. Perfecto. ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí, aquí, aquí. Oye, ¿soy tutor o solo soy especialista? Pues si soy tutor, me voy a dedicar solo a este aspecto lingüístico y tal. No, mira, es que soy tutor solo. Pues mira, me lo puedo llevar esa misma situación a lengua castellana, a sociales y a naturales. ¿Por qué? Porque mira, en sociales está toda la parte de geografía de la Europa de la época, los medios de transporte, etcétera. En naturales, física, energía, hay un tren, hay tal, hay no. Entonces voy hilvanando todos los puntos que tiene esa historia que yo viví como jugador, les busco su reflejo en la ley educativa e intento diseñar las tareas que tengan esa relación y esa personalización de los aspectos curriculares dentro de la aventura. Esto sería el ABC, para después llevarlo a una sesión de rol o a las tareas que quiera, pero que tengan una relación con la narrativa. Eso es lo más importante. Nada más. Jugar mucho. Jugar mucho. Lo siento, me falta el C y el C. Claro. Bueno, pues poco a poco. Pero bueno, me faltan porque tuve esas dificultades. Yo creo que a partir de aquí, si a alguien le apetece, no sé si quieres dejarnos algún tipo de contacto, algo, si Sí, tienes materiales descargables. tengo toda una página, mira, mi página web que es jueducación.com. La dejaré en descripción del vídeo. Vale, y Instagram, Blue Sky, Twitter, no tengo TikTok, un pequeño canalín de YouTube con 4 vídeos o 4 cosas que hacemos ahí, y ahí hablamos mucho de rol, hay materiales para llevarse, etcétera. Si todo va bien, el año que viene, junto con Alex Caramé, que es profesor de la Universidad del ICE, del Instituto de Ciencias de la Educación de Barcelona, del campus del Mundet, publicaremos un artículo bastante formal sobre los aspectos de atención, interés y motivación dentro del aula. De hecho, Alex Caramé publicó una tesis basada en el ABJ en primaria, del impacto del ABJ en primaria. No, Y buscaré. pues Alex Caramé tiene la página, es uno de los fundadores de una página web que se llama elcel.org. El CEL, ELCEL, ELCEL,
que es el catálogo de experiencias lúdicas, que es un recopilatorio de experiencias de uso de juegos hechas por profes para profes, que también está muy bien y es una referencia. Y obviamente, pues nada, yo a partir de mi web, mi Instagram, mi Twitter o incluso mi correo electrónico, jueducacion@gmail.com, yo intento contestar a todo el mundo. Tengo vida, a veces tardo, pero siempre lo intento por ahí. Sí que he visto que tienes como incluso una argumentación muy interesante de por qué usar juegos de rol. O sea, desarrollas todo lo que estábamos hablando, está ahí desarrollado y explicado. Y la verdad que me gustó. Yo creo que es importante. Los materiales me gustaron también para descargarlos y aplicarlos. El tema sobre todo es, nada sustituye la experiencia. O sea, yo no puedo decir que sé cocinar porque me he leído, y ahora fíjate lo viejuno que soy, yo no puedo decir que sé cocinar porque me he leído 150 veces el libro de Simón Ortega, 1080 recetas de cocina. Porque no he cocinado nunca. Entonces, el problema para jugar a rol o para llevar rol a las aulas o por llevar juegos a las aulas es que tengo que haber jugado mucho. Tengo que tener una experiencia de juego que avale que yo me lo llevo. Si no, el objetivo no es aprender, es descansad y jugad algo vosotros. No, yo si llevo un juego y le voy a dedicar un tiempo de mi horario lectivo es por una razón. Y yo tengo que tener muy clara la razón, cuál es el criterio de evaluación que quiero tener en juego y que quiero evaluar, que quiero tal, porque el uso de juegos es para presentar, para ampliar, para resumir, para practicar o para evaluar algo que está en el currículum. Uh-huh. Ese es una de las herramientas fuertes. Y tienes que estar realmente muy motivado, yo creo, porque no es un trabajo sencillo. No, lleva una cantidad de trabajo fuera de clase abrumadora. Solamente me planteo crear 20 personajes, cuando a mí crear uno me lleva un par de horas. Crear mapas, crear situaciones, conflictos, todo eso integrado en la aventura, que es de un máster normal. Y a mayores de todo esto, enlázalo con el currículum, busca. Vale, ¿por qué pongo un mapa de Europa? Y, o sea, es muchísimo trabajo y hay que estar motivado, ¿no? Claro, pero tú garantizas los resultados. A ver, yo no garantizo los resultados. No te voy a garantizar porque ninguna receta mágica es transferible. Y el que te diga que algo funciona y es la herramienta, miente. O sea, huye de él. Huye de él porque no es verdad. ¿Yo qué hago? Y esto sí que es una cosa que yo siempre recomiendo. Yo cojo cosas que ya están hechas. El Horror on the Orient Express ya está hecho. La sombra de Saros ya está hecha. Mentiras Eternas podría llegar a adaptarla. ¿Por qué? Porque son viajes por el mundo, por no sé qué. ¿Hay que cambiar muchas cosas? Sí, hay que cambiar muchas cosas porque, bueno, tiene una narrativa muy potente y compleja, pero podría adaptarse. Pero esas grandes, pequeñas aventuras, yo, por ejemplo, mi adaptación, que ojalá me atreva algún día a llevarla a clase, es la campaña imperial de Warhammer Fantasy Roleplay. A mí Warhammer es mi universo favorito. Creo que tiene una cantidad de cosas aplicables en educación abismal, pero abismal. Sistemas de gobierno, moneda, transporte, política, es que lo tiene todo a nivel, o sea, lo puedo tocar todo. Bueno, me llevé Monkey Island, no te digo más, durante un año entero. ¿La aventura gráfica? Sí, jugamos a Monkey Island 1 y 2 durante un año entero en el cole. Los de quinto, Monkey Island 1, The Treasure of Monkey Island, y sexto, Monkey Island, The Chuck's Revenge. Y lo jugamos entero. Y después hicieron un juego de tablero ellos y jugamos a Séptimo Mar. Todo para inglés. Y Social Science. Así que sí, está todo ahí. Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Al final lo que necesitas es todo lo que tú puedas aprovechar de tu experiencia rolera te va a ayudar. Si yo tengo una gran aventura que he jugado, que me emocionó, va a ser mucho más fácil transmitir esa emoción y cómo engancharlos y cómo tal. Entonces, oye, Horror on the Orient Express, vale, ¿qué no puedo meter en clase? Pues mira, no puedo meter en clase esto y esto, vale, ¿cómo lo cambio? Terror clásico. Los clásicos de la Hammer no fallan nunca. Son el imaginario popular, momias, vampiros, hombres lobo, fantasmas. Oye, pero es que ya no es aventura de Tulu. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿A ti qué te interesa? El viaje del Orient Express a través de toda Europa.
Perfecto. ¿El Sedefkar Simulacrum me lo quedo? Me lo quedo. ¿Por qué lo cambio? Pues una secta de los hermanos de la piel por tal. Pues venga, y ya está. Y esa es la mayor adaptación que tienes que hacer. Pero lo que tú dices, claro, la cantidad de horas que tú le tienes que dedicar a la adaptación va a depender muy estrechamente de tu experiencia de juego. Porque es muy... Y claro, de tu experiencia docente. Si tú has jugado Y de mucho... motivación, claro. Claro, la motivación, esto es un aspecto muy particular. Tienes que identificar para qué. Y yo te pongo un caso. Aquí en Asturias hay muchos CRAs, muchos centros rurales agrupados. Un centro rural agrupado puede tener, o incluso hay otros centros donde hay aulas unitarias. Un aula unitaria yo puedo tener a la vez tercero, cuarto, quinto y sexto en la misma aula. Vamos a ver. Me estás diciendo que yo en una sesión de 50 minutos de ciencias naturales tengo que atender a cada alumnado con lo suyo y a cada, te voy a poner el ejemplo de una herramienta clásica, a cada alumno con su libro particular de su curso. Vale, una de dos. ¿Cómo les hago participar a la vez de algo? No puedo, es imposible. Porque los objetivos son diferentes. Entonces, si yo tengo un arco narrativo en el que todo el mundo participa, cada uno a su nivel, es mucho más fácil que si yo tengo ese arco narrativo, pueda adaptarte las tareas a tu nivel y que el libro se convierta en tu referencia. Entonces, yo te doy un handout de Horror on the Orient Express, ¿vale? De ectoescritura. Y a ti te lo pongo a tu nivel. A ti te pongo a tu nivel y te doy el mismo handout, pero los objetivos de trabajo de cada uno, de cada curso, a ese handout son diferentes, porque de acorde con con el curso en el Con que el estás. curso y con el nivel propio de cada alumno. Correcto. Claro, eso en un aula rural o en un centro rural, donde esa realidad de la coexistencia de diferentes edades provoca filtración de arriba a abajo, es muy interesante, pero como tengas que atender a todos los libros, te pierdes en las herramientas. A mí, al menos, nunca me sentí tal. Entonces, yo encontraba una manera que, a través de los juegos de rol, de las ambientaciones narrativas, tener un paraguas narrativo que me daba cobertura que yo después pudiera meter esas varillas para cada curso. Y cuando lo he podido hacer en un curso homogéneo, he vuelto a tener la misma sensación, porque dentro de un mismo grupo, por edad, tengo diferentes niveles de competencia y desempeño, más los alumnos de necesidades educativas especiales, de apoyo educativo, y entonces, que yo pueda hacer participar a todos los alumnos de ciertas actividades que después pueden permear en otras, donde alguien que a lo mejor se pasaba el curso así, al año siguiente es reconocido por el grupo, le he podido evaluar las competencias y todos los criterios orales, aunque después los escritos y de comprensión lectora no los realice y tal, pero que haya pasado a lo mejor de 16 incidencias a 0 y de ser un outcast y ser ni mirado a ser una parte integral de las escenas de rol donde se le pide, se le reconoce y pues mira, gente que mejora la expresión escrita, la dicción, la presentación oral, el tal, pues todas esas cosas sí son una transferencia, un impacto y un aprendizaje que va a mantenerse mucho más en el tiempo. No sé, yo estoy sin palabras. Llevo aquí un rato escuchándote, en plan, cuéntame más. Pero bueno, yo creo que sí que vamos a ir terminando. Hablabas hace un ratito de los videojuegos. Y Island, el Sí. jugador de videojuegos. Soy jugador de videojuegos, no tanto como me gustaría, porque es verdad que ahí el tiempo, y a mí me gusta disfrutar de los videojuegos. Entonces muchas veces yo prefiero jugar. Mira, los martes tenemos una partida de rol desde hace varios años online con amigos míos de Mallorca, que ahora cada uno vive en un lugar del mundo y tal, y nos reunimos todos los martes, y yo a lo mejor podría tener ese ratín para jugar a videojuegos, pero yo prefiero jugar a rol. Bueno, Entonces, a veces mira, por ejemplo, hay un videojuego que se llama Guild de Tequila Works, que creo que desgraciadamente presentó concurso de acreedores, de una niña, y es un videojuego que tiene mucho de trabajo en contra del bullying, etcétera, del que tengo un borrador bastante extenso ya hecho de aplicación al aula. cosas de la vida, me puse esta semana en contacto con ellos para que vinieran al podcast. Pues mira, es uno de mis
de mis proyectos. Y sí, yo creo que en los videojuegos hay muchísimo. De hecho, tuvimos un debate muy interesante hace varios años, en el 2020, con mis alumnos del colegio en el que estaba cuando me saqué las oposiciones, sobre el Fortnite y cuántos aspectos matemáticos incluía el Fortnite. Casi les estalla la cabeza. Entonces, yo cuando veo un videojuego, lo que veo es una herramienta. Pero, y me voy a adelantar a lo mejor a una pregunta que nos podríamos haber planteado, es ¿cada cuánto juegas? Y esto es muy interesante saberlo. Los juegos son como los antibióticos. Si usas demasiados antibióticos y abusas de ellos, ¿qué vas a provocar? Ineficacia, ¿de acuerdo? Y resistencia, ¿vale? Los juegos son lo mismo. Necesidad concreta, dosis adecuada. Y cuando el tratamiento ha acabado, se acabó. ¿Con juegos te refieres videojuegos, juegos de mesa, roles, todo? Todo. Las acciones de juego tienen que estar pautadas para una cosa concreta, con un objetivo concreto, con una posología concreta. Yo, por ejemplo, en mi clase, las sesiones de rol eran una vez a la semana. Una vez a la semana. Que después yo utilizara la narrativa del proyecto de rol para ambientar tareas de lengua o de sociales o de inglés, es otra cosa. Porque esa coherencia narrativa les va a ayudar también a expresarse, a relacionar. Entonces yo también generaba materiales que estuvieran relacionados con el área de sociales. Por ejemplo, con la Rolero de la Mancha publicó un pequeño dosierito muy pequeño sobre Silent Falls y una serie de personajes. Yo me puse en contacto con él y dije, oye, ¿te importa que aproveche esto y desarrolle la ciudad? Y creé toda la ciudad de Silent Falls. De hecho, hablé con Spencer Stark, con el autor de Alice is Missing, que nos envió un vídeo, le hicimos una mini entrevista, le envié los materiales y tal, y desarrollé la ciudad entera. Ese era el manual de sociales. Y en Monkey Island lo mismo, tuvimos algo igual y así sucesivamente. Entonces, los videojuegos son una herramienta extraordinaria, pero a mí me gustan todos los que son aventuras. Tomb Raider, todo. Es que todo lo que tenga misterio, aventura, etcétera, trámelo. Me imagino que nunca jugarías un Baldur's Gate entonces, ¿no? La pregunta es ¿para qué? No, para qué? y para tu No. Bueno, yo para mi ocio, mira, pues creo que el Baldur's Gate no lo he tocado nunca, pero yo me lo plantearía para la clase por muchas razones. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que les dije a mis alumnos, la ampliación y reducción del ojo de la tormenta en el Fortnite es la ampliación y reducción del radio de la circunferencia. Y yo cojo un plano de Fortnite y te digo, vale, construcción, venga, ¿cuántos? ¿Cuánto mide cada parte? ¿Cuánto está midiendo todo esto? Vamos a calcular el tiempo que has invertido en construir tanto. Yo prefiero el Fortnite Save the World, por ejemplo, que el Battle Royale. Para mí, Para mí. Pero si me llevo un Baldur's Gate o tal, un Dungeon Crawler de estos potentes, es, vale, ¿en qué área me lo puedo llevar? Me lo voy a llevar a matemáticas y a educación artística. ¿Por qué? Diseño. Es que me puedo llevar el League of Legends. ¿Por qué? ¿Cómo está diseñado el mapa? ¿Qué distancias tienen? Resistencia. ¿Cómo baja la barra de las torres cuando me enfrento a ellas? ¿Cómo potencio los ultimate para atacar? ¿De qué manera el alcance tiene? O sea, es que hay una cantidad de elementos matemáticos de diseño que me puedo llevar a educación artística, a matemáticas, a los entornos donde en el propio League of Legends, dependiendo de dónde, del ecosistema en el que te mueves, de jungla, tal, no sé qué, te mueves más, menos, tal. Todo eso son variables que están en el currículum. hay porcentajes por todos los lados. ¿Y por qué no me lo puedo llevar? Sí. La cuestión es lo que te decía. Vale, acción, reacción, transferencia. Acción, jugamos, reacción, párate un momento. Transferencia, ¿dónde está esto? O al revés, mira, este contenido formal como muy serio, muy tal, no sé qué. Oye, pero mira cómo se aplica tan automáticamente gracias a un cálculo matemático que tu ordenador y tu procesador hace de manera automática cada vez que tú haces un disparo. Y entonces hacen así. Ese es mi trabajo como docente. Entonces los videojuegos son una herramienta maravillosa, pero lo es un martillo. Pero un martillo no es la herramienta para lavar platos. Y si yo soy experto en martillos, no voy a coger un martillo para lavar platos, porque aunque yo sea experto en el uso del martillo, no es la herramienta para la tarea. Esta metáfora es de Pepe Pedraz, siempre se agradeceré. Me encantó. Pues claro, entonces, ¿me encantan los videojuegos? Sí, ¿me los voy a llevar a todos? No. ¿Por qué? Porque a lo mejor no son la herramienta adecuada para la tarea. Ya. Pues muy bien. Bueno,
Siento emocionarme tanto, ¿eh? No, es que yo ya te digo, hacía tiempo que no sentía esta abstracción durante los podcasts, ¿no? Que he sentido aquí. Yo me he sentido muy a gusto. Espero Gracias, igualmente. que tú también. Y bueno, no sé si tenemos cositas pendientes por ahí. Yo te dejo ahí, pinceladas. yo te dejo una cosita. Imagínate que eres exalumno del Instituto Franklin en el pueblo de Silent Falls. Te ha llegado una invitación para que en Navidades te reúnas con tus compañeros de la promoción del 75 y estás en octubre de 1985. ¿A quién querrías ver? ¿A quién no querrías ver? ¿Qué recuerdos guardas de ese último año en el que Alice Briarwood, tu compañera de clase, desapareció misteriosamente? ¿Y qué es lo que te impulsa a volver a esa reunión? Con esto es con lo que empezó mi clase de quinto de primaria hace 2 años, el primer día de clase. Para que te hagas una idea Voy a de lo que fue. un minuto. Sí, claro. Veríais a un hombre, una barba blanca, canosa, leyendo esa carta sentado en un sofá. Tendría como una pequeña copa de vino apoyada en una mesita al lado de su sofá. Es de noche y parece como que una lagrimilla empieza a caer por su ojo derecho. Y ahí se cierra el telón. Esto continuará un próximo día. Pues esa es una manera. Yo les puse un audio, les hice cerrar los ojos, tal. La manera es, profe, pues nada, yo tengo no sé cuántos. Las disonancias narrativas también entran en juego. Si yo te imaginas que todos los PNJs, o sea, todos mis jugadores, no los PNJ, todos los PJs corren y 25 personas se presentan en la puerta de un PNJ. El PNJ no va a abrir la puerta, va a salir corriendo. Entonces, ¿qué va a pasar? De hecho, Claro, pero esto yo lo espero, porque ellos mismos, la narrativa les abofetea. Les paras. ¿Vosotros qué pasaría si vinieran 25 personas a la puerta de vuestra casa a pediros algo? Y el 90% dicen, pues no les abro. ¿Y qué aprenden? No, ve tú a hablar con él. Profe, yo tengo 50 años. Digo, no puedes tener 50 años. Acabaste el instituto con 18. Han pasado 10. ¿Cuántos tienes? 28. Mira, si eres repetidor puedes tener 30. Ah, bueno, tengo 30 años. ¿De qué trabajas ahora? Y entonces construimos el personaje durante muchas sesiones hasta llegar a la sesión de rol. Y entonces es fantasía pura. pues me encanta. Cojo el testigo, cojo la copla y te prometo que en breves tendremos rol en el aula. Perfecto, perfecto. Y nada, a vosotros muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao.